¿Cómo están, queridos hermanos? El día de hoy continuamos nuestro estudio del libro de Mateo. Estamos en el capítulo 26. Vamos a ver el día de hoy el arresto de Jesús, todos los elementos que conllevaron para que Jesús fuese arrestado. Así que inmediatamente vamos a ir al capítulo 26 de Mateo, versículo 47. Dice: mientras todavía hablaba, es decir, Jesús estaba hablando a Pedro, Juan y Jacobo. ¿Se acuerdan que se estaba durmiendo? Se durmieron en vez de velar y orar y acompañar a Jesús en ese momento difícil de mucha angustia y tristeza. Jesús les hablaba y les dijo: bueno, duérmanse. Pero mientras hablaba, dice el texto, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12. Está enfatizando que era uno de los 12. Y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Miren lo que dice el versículo 48. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Es decir, agarrarlo, agárrenle, apriétenle, arréstenle. Y enseguida se acercó a Jesús Judas Iscariote y dijo: salve, maestro. La palabra salve, maestro, en otras palabras, implicaría que hubiera dicho: hola, rabí, hola, rabí. Y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Aquí podemos ver cómo un hombre que pasó casi 3 años con Jesús, 3 años cerca de Jesús, pero no solamente que estaba escuchando todo lo que Jesús había enseñado, el sermón del monte y todo lo demás, y también que ha podido ver los grandes milagros de Cristo, sino que también se le había dado la confianza de poder ser el administrador de los recursos económicos del grupo, de los discípulos de Jesús. Y no se le da a cualquier persona esa confianza. De manera que Judas Iscariote, no sé si había ganado la confianza, pero todos de alguna forma confiaban en Judas Iscariote. Era el menos que pensaban, el último que hubieran pensado en que tal vez iba a ser capaz de traicionar a Jesús. Era tan allegado. Pero este hombre, una vez que había acordado con los principales sacerdotes y con los principales ancianos del pueblo de Israel, que por 30 piezas de plata iba a entregarles a Jesús para que lo prendieran, para que lo arrestasen. Porque Judas era el único que sabía dónde estaba Jesús. Y aprovecharon la noche justamente para que no hubiera tanto revuelo y los amigos de Jesús, otros galileos que ya estaban en la Pascua, en la fiesta de la Pascua, no tengan que meterse. Y es ahí donde Judas les trae, seguramente en el mismo momento cuando terminó de la cena de la Pascua, Judas seguramente se fue corriendo para poder hablar a los líderes judíos y les ha dicho: mire, ya sé dónde está Jesús, seguramente va a ir al Monte de los Olivos porque solía siempre ir ahí, así que alisten todo. Seguramente Judas alistó absolutamente todo y llegó al Monte de los Olivos. Y como Judas sabía, como era su amigo, dónde generalmente Jesús iba a orar y pasar un tiempo de oración, era en el huerto de Getsemaní, y es ahí donde Judas viene. Viene con mucha gente y les dice: al que yo les voy a besar, porque tal vez en la noche era oscura y tal vez la gente no podía distinguir a Jesús. Entonces le dijo: tranquilos, al que yo bese y lo abrace, a ese prendedle, a ese arrestadle, porque ese es al que buscan. Es decir, Judas había de alguna manera hecho la estrategia, había planificado cómo traicionar a Jesús. No solamente era una participación pasiva, una participación de Judas como que de segunda línea. No, él era el que había planificado absolutamente todo. Llegó y le dijo a Jesús: salve, maestro. Que era un saludo de un discípulo a su maestro. Hola, rabí. Y le besó, le abrazó, le besó. O sea, tuvo la descaratez de poder besar a su maestro y obviamente él quería que aparentase que no había nada raro, pero en ese beso había todo el odio, toda la traición más nefasta que puede haber en la humanidad, de poder traicionar a aquel que había sanado a los enfermos, aquel
que había dado vista a los ciegos, aquel que había resucitado a un muerto, a Lázaro, aquel que había dado de comer a 5.000 personas, a más de 5.000 personas. ¿Cómo puede alguien traicionar a alguien así? Bueno, Judas lo hizo. Judas lo hizo. Y Jesús le dice algo muy interesante. Versículo 50. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? ¿No notan ahí como que también de alguna manera Jesús está tratando de persuadirle a Judas y decirle, Judas, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Judas? Amigo. Es muy probable que Judas haya sido uno de los que de verdad haya estado también más cercano a Jesús. Por algo tenía la bolsa del dinero para poder administrar el del grupo de Jesús. Y miren qué pasó después, dice versículo 50 en adelante. Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron, como señal. Ya se había consumado el acto. Y aquí viene lo interesante. Entra en escena uno de los discípulos, el discípulo que más hablaba, el que más tomaba la iniciativa. Miren lo que pasa, versículo 51. Pero uno de los que estaban con Jesús, y aquí no dice el nombre, pero en el Evangelio de Juan dice quién es. Y yo creo que ustedes ya deben de saber quién es. Exacto, Pedro. Bueno, Pedro, pero uno de los que estaban con Jesús, es decir, Pedro, extendiendo la mano, sacó su espada. Era una espada pequeña, no era una espada grande. Era una espada, e hiriendo a uno a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Miren, yo creo que hay algo que hay que de alguna manera rescatar de Pedro. Pedro empezó a poder querer defender a Jesús. Por algo agarró la espada. Por lo menos aquí podemos ver que fue el único que no quería que eso sucediera. Y yo creo que la razón por la que Jesús también les dijo justamente a Pedro, a Juan y Jacobo, que oren y velen para no caer en la tentación, era justamente para poder evitar acciones como esta. Pedro estaba envalentonado, queriendo evitar que Jesús sea arrestado. Y si de alguna manera supongamos que Pedro hubiera evitado que Jesús sea arrestado, entonces hubiera evitado que Jesús vaya a la cruz, hubiera evitado que pudiera morir por nuestros pecados. Pero bueno, Pedro no entendió. Pedro estaba actuando al calor de las emociones. Cuando uno está en un momento emocional completamente eufórico, empieza a ya no pensar tanto con la cabeza, sino con el corazón. Y eso es lo que sucede, y lo que le sucedió a Pedro. Pedro agarró su espada, hirió a uno de los siervos del sumo sacerdote y le quitó la oreja. Ahora, la reacción de Jesús es muy interesante, porque seguramente esta gente pensaba que Jesús era un revolucionario, que era uno de esos terroristas, uno de los sicarios en esa época, aquellos que eran como ahora vemos, ¿no? A pequeños grupos que se sublevan al gobierno, y pensaban que Jesús y su grupo era gente así. Pero Jesús era todo lo contrario. Miren lo que dice el versículo 52. Entonces Jesús le dijo a Pedro, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. O sea, todos los que estén queriendo defenderse a espada, en este caso, o sea, en este contexto, sin entender la voluntad del Señor, sin propósito alguno, bueno, a espada también van a morir. Todos aquellos que pecan con la espada, bueno, a espada también morirán. Ahora, esto no quiere decir que la espada sea necesariamente un pecado, porque nosotros podemos ver en Romanos, por ejemplo, de que Pablo dice que podamos orar por nuestras autoridades porque es Dios quien les dio la autoridad y la espada para hacer justicia. De manera que la espada en algunos sectores, por ejemplo en el gobierno, es útil y necesario para hacer justicia. Pero en este caso, queriendo hacer justicia por su propia mano, queriendo evitar lo que tenía que pasar, lo que estaba escrito, bueno, Pedro lamentablemente utilizó la espada de manera incorrecta. Jesús le dice, bueno, si tú estás actuando conforme a la espada, bueno, a espada también vas a morir. Versículo 53 le da la razón, o sea, le explica por qué. Versículo 53 dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles?
¿Acaso, Pedro, tú crees que ahorita yo estoy indefenso? ¿Que yo no puedo orar a mi Padre y Él me mandaría miles y miles de ángeles para protegerme? Por alguna razón no lo estoy haciendo, Pedro. Jesús le dice, versículo 54, pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Si yo orara a mi Padre, me puede mandar miles de ángeles, más de 12 legiones, eso era mucho, muchos ángeles, pero si yo hiciera eso, no se cumplirían las escrituras. Entonces, ¿por qué yo no estoy orando para que me manden a mí ángeles y no solamente humanos? Porque el Señor podía hacer que vinieran ángeles, no humanos débiles como los discípulos que estaban ahí, sino ángeles. Pero Jesús no hizo eso. ¿Por qué no hizo eso? Porque dice, ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras? De que es necesario que así se haga. Versículo 55. Entonces, en aquella hora Jesús dijo a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. O sea, se calmó. En el Evangelio de Juan, en el mismo episodio, habla que Jesús sanó la oreja del siervo del sumo sacerdote, como mostrándonos la importancia de que Jesús no estaba siendo sorprendido. Jesús no estaba como que, le sorprendieron y de repente no. Él tenía todo bajo control. Él sabía que eso era necesario y que no era necesario derramar sangre de otras personas, sino la de Él. Y sanó la oreja, en el Evangelio de Juan, podemos leer en este mismo episodio, de que había sanado la oreja justamente del siervo del sumo sacerdote. Ahora, les habla Jesús a la gente que había venido. Le dice, versículo 55, en aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido, con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Miren lo que dice el versículo 56. Dice, mas todo esto sucede no para que se haga la voluntad de ustedes, no, sino para que se cumplan las escrituras de los profetas. Y entonces, miren lo que dice después, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Todos, incluido Pedro, todos. Aquí podemos ver cómo nosotros podemos y debemos enfrentarnos a los problemas. Vemos a Jesús ya siendo arrestado, pero no siendo sorprendido. Él voluntariamente se entregó porque sabía que todo eso era necesario. Aún él teniendo la opción de poder mandar o poder orar para que Dios mandase ángeles para poder defenderlo, no lo hizo porque era necesario que se cumplan las escrituras. Ahora, antes de llegar a Dios mediante el día de mañana, vamos a ver cómo Jesús reacciona ante el concilio, ante los líderes judíos. Yo quisiera que podamos pensar en 4 puntos importantes, bueno, en 3 en este caso. Es un poco largo, pero me parece muy importante, nos va a ayudar a poder por lo menos rescatar algunas cosas para poder aplicar en nuestras vidas. En primer lugar, queridos hermanos, si algo podemos aprender de Judas, escuchan esto, si algo podemos aprender de Judas es que a pesar de pasar casi 3 años con Jesús y tener una posición elevada, es decir, la de tesorero, nunca Jesús fue su Señor, sino solo su Maestro. Eso es algo que nos tiene que llamar la atención a todos, porque podemos estar yendo a la iglesia por años, podemos estar incluso leyendo, podemos estar orando, porque por obligación muchas veces, pero podemos seguir sintiendo que Jesús no es nuestro Señor, solamente un Maestro. Podemos pensar de Jesús que sí es un buen maestro, enseña cosas buenas, muy interesantes y que si seguimos así, si consideramos a Jesús solamente como un maestro, es más tarde que temprano que lo vamos a traicionar. Por eso es interesante como Judas, cada vez que habla de Jesús, siempre le dice maestro, a diferencia de los demás discípulos, que le decían Señor. La importancia de poder nosotros considerar a Jesús como no nuestro maestro solamente, sino como el Señor de nuestras vidas, el dueño de nuestras vidas, que Él sea todo para nosotros, que nosotros podamos rendirnos a Él, que Él sea absolutamente el dueño de nuestras vidas, que lo podamos amar como un padre ama a su hijo o un hijo ama a su padre, que podamos amar al Señor con todo nuestro corazón, que cuando hablen mal de Él,
nosotros podamos defender a nuestro Salvador. Obviamente no como Pedro, pero sí que podamos tener celo por nuestro Señor. Porque si no tenemos esa comunión, si solamente Dios o Cristo para nosotros es un maestro, nada más, obviamente que vamos a traicionarlo. Por mucho que vayamos a la iglesia, por mucho que estemos leyendo incluso. Lo importante es que examinemos nuestro corazón y digamos, ¿qué es Cristo para mí? ¿Es mi maestro nada más? ¿Que de vez en cuando puedo escucharlo? ¿Que me gustan mucho sus enseñanzas, pero nada más? No. ¿O es nuestro Señor, quien es el dueño de mi vida, quien yo entrego todo mi corazón, que voy a hacer lo que Él me mande hacer, que no voy a hacer mi voluntad sino la de Él, que lo voy a amar, voy a odiar lo que Él odia, voy a amar lo que Cristo ama? Si es así, vamos a estar más seguros de que no, o va a ser casi imposible que nosotros podamos llegar a hacer tal acto como la que hizo Judas. Pero no dejemos de examinarnos. O sea, estemos completamente conscientes de que podemos, de que el hecho de que vayamos a la iglesia, el hecho de que leamos la Biblia, el hecho de que oremos, no asegura nada. No asegura de que nosotros no traicionemos a nuestro Salvador. Miren a Judas. Tenía una posición de líder, de un tesorero. Y aparte pasaba tiempo con Jesús. A pesar de eso lo traicionó. Así que tengamos cuidado, examinémonos. ¿Cristo es nuestro Maestro o de verdad es nuestro Señor? Número 2. Cuando dejamos de velar y orar, como Jesús les dijo justamente a Pedro, a Juan y Jacobo, cuando dejamos de velar y orar y empezamos a reaccionar ante los problemas como Pedro, ignorando los propósitos del Señor, empezaremos a herir a las personas. ¿Se dan cuenta cómo reaccionó Pedro ante el problema inminente? Para Pedro tal vez fue una sorpresa, no para Jesús, pero cuando vienen los problemas, ¿cómo reaccionamos? Y muchas veces nosotros reaccionamos como Pedro. ¿Saben cómo nos damos cuenta de eso? Cuando viene, no sé, cualquier problema. De repente recibimos una llamada con una mala noticia, nos pasa algo terrible en nuestras vidas. Y en ese momento empezamos como que a reaccionar, ya no estamos pensando, sino que ya estamos reaccionando al calor de nuestras emociones y empezamos a reaccionar y decimos, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué el Señor permite todo esto? Y empezamos así tal vez a gritar, a enojarnos y así herimos a las personas que están a nuestro alrededor. No pensamos. No estamos pensando con la cabeza fría, no decimos, ¿por qué el Señor permite esto? Y nos tranquilizamos y decimos, el Señor tiene algún propósito en todo esto. Señor, ¿cuál es tu voluntad en este problema que estoy pasando? Señor, ¿cuál es el propósito que tú quieres que yo aprenda o entienda al yo pasar este valle de sombra de muerte? Y no me voy a exaltar, es decir, no me voy a como que poner como un fosforito, no voy a arder, ¿no? De rabia. No, me voy a calmar. La reacción de Pedro se parece mucho a la de nosotros cuando nos enfrentamos con problemas. Y empezamos a reaccionar. Como que, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y empezamos a gritar a la gente, empezamos a herir a la gente. Cuando las cosas no van como nosotros queremos, pensamos que Dios está en contra de nosotros y nosotros decimos, no, Señor, yo te he orado otra cosa, yo te he pedido otra cosa. ¿Cómo es posible que me esté llegando esto? No, Señor, esto no debe de ser así. Así que uno quiere hacer a la fuerza lo que ha pedido, ¿no? Lo que quiere hacer. Y a veces en ese proceso de querer ir en contra de la voluntad del Señor y como que uno que hacer resiste, dice, no, yo no quiero esto. En ese proceso herimos, así como Pedro hirió a las demás personas. Así que hermanos, en primer lugar podamos aceptar y por lo menos pensar, no reaccionar en ese momento y decir, Señor, por algo estoy pasando esto. Yo no sé, Señor, por qué. No voy a reaccionar de manera emocional. Ayúdame a recordar tu palabra. Señor, ¿qué dice tu palabra respecto a esto? ¿Qué han hecho los hijos tuyos cuando pasaron problemas? Yo quiero reaccionar así. Entonces uno va a los salmos, se puede ver al salmista, cómo ha sufrido ataques, sus enemigos, pérdidas, etc. Podemos leer a Job, podemos ver a Cristo, cómo reaccionó a los problemas. ¿Habrán reaccionado así, eufóricamente?
¿Y cómo es que estoy reaccionando con los que están a mi alrededor? ¿Será que me desahogo con ellos? Que Dios nos ayude a que cada vez que enfrentemos problemas, porque vamos a enfrentar problemas, que Dios nos ayude a reaccionar de la manera correcta. Y para eso necesitamos velar y orar. Muchas veces reaccionamos así porque no estamos orando, porque no estamos velando, como que parece que estuviéramos descuidando eso. Y obviamente cuando uno descuida el velar y el orar, va a reaccionar naturalmente conforme a su carne. Entonces ahí es donde necesitamos nosotros apuntar, estar constantemente velando y orando, de manera que cuando venga ese problema estemos preparados para poder reaccionar correctamente. Número 3. Hermanos, Dios tranquilamente podría a nosotros hacernos ricos, darnos todo el dinero del mundo. ¿Lo podría hacer? Claro, en ese momento podría, no sé, mandarnos en un delivery una caja llena de millones de dólares o miles de dólares. Lo podría hacer, pero por supuesto, para el Señor no es nada imposible. Así como también podía haber mandado a Jesús en ese mismo momento 12 legiones de ángeles. Podía hacer eso. Pero si haría eso, ¿cómo nosotros podríamos orar? Señor, el pan de cada día, dánoslo hoy. ¿Se acuerdan el Padre Nuestro? Hay una oración. Si nosotros tendríamos todo, ¿cómo oraríamos? Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Si ya lo tenemos todo, si ya tenemos todo el dinero del mundo, dejaríamos de orar, porque no se aplicaría a nosotros. La razón muchas veces por la que Dios permite que tengamos lo necesario es para que podamos depender del Señor y decir, Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y así no estar queriendo desprendernos del Señor y pensar que ya nuestros problemas están todos resueltos. Una de las razones por la que Dios a veces permite escasez en nuestras vidas es para que entendamos que dependemos de Él, de que todo proviene de Él y que podamos orar, que nuestra oración sea constante. Pero también el Señor podría tranquilamente quitarnos, por ejemplo, de toda enfermedad, hacernos inmunes, que no estemos enfermos ni de reumatismo, ni de resfrío, ni de cáncer. No, el Señor tal vez podría quitarnos de toda enfermedad. Ok, pero si eso llegaría a pasar, ¿cómo podríamos llevar nosotros, o cómo mejor dicho, podríamos tener esa sensibilidad con el enfermo? ¿Cómo podríamos llorar con el enfermo? ¿Cómo nosotros podríamos tener cuidado con los enfermos si no sabemos lo que sienten? Como aquella historia que habla acerca de, bueno, no es una historia, ¿no? Sino que es algo que generalmente pasa. Por ejemplo, cuando uno se rompe el brazo, un médico, por ejemplo, se rompe el brazo, siente el dolor. De repente lo enyesan, tal vez en un accidente, no sabemos cómo se rompió el brazo, va y siente el dolor terrible, lo enyesan, se sana el médico, de repente vuelve a trabajar y en su consultorio viene una persona, un paciente también con el brazo roto. ¿Cómo va a atender este médico? ¿Cómo lo va a atender? ¿Así como sea? Probablemente no, es muy probable que pueda atender a este paciente que acaba de romperse el brazo también con cuidado, ¿no? Con cuidado, porque sabe lo que siente. Entonces le dice, ¿no? Al paciente, pongo tu mano aquí, mira, te voy a tener con tanto cuidado porque yo sé lo que se siente. Yo también me he roto el brazo y yo sé lo doloroso que es. Entonces lo trata con mucha delicadeza, con cuidado, porque sabe lo que siente. Pero si un médico atendiera a este pobre paciente que se rompió el brazo y este médico jamás se rompió el brazo, ¿se imaginan cómo va a atender, cómo atendería? Claro, el médico sabe de teoría, pero es otra cosa que sienta el dolor. Así que la razón por la cual muchas veces el Señor permite que muchas veces pasemos enfermedades, aparte de que dependamos de Él en oración, etcétera, es para que podamos sentir el dolor, que cuando una vez nos sanemos podamos ir a visitar a nuestros hermanos que tal vez están enfermos y tratarlos con delicadeza y decirle, mira, yo sé lo que se siente. Y voy a llorar contigo, voy a acompañarte porque yo sé lo que se siente estar en lo que uno siente estar en un hospital, por ejemplo, estar toda la noche sin poder dormir, escuchando tal vez el lamento de los pacientes, de la gente enferma. Yo sé lo que se siente, así que yo voy a estar a tu lado. A veces el Señor permite
que nosotros podamos pasar esas situaciones, para que podamos empatizar con la gente que está en el hospital, con la gente que está enferma. Pero no solamente eso, sino que también nosotros, o mejor dicho, el Señor podría evitarnos los problemas. El Señor podría ya no enviarnos más problemas y aflicciones, ¿no? Es decir, el Señor diría, ok, te voy a librar de todos los problemas, no te voy a mandar más problemas, no te voy a mandar más aflicciones, no, te voy a eximir de todos esos problemas, tranquilo, ya no vas a tener más problemas jamás a partir de este momento. ¿Qué pasaría si el Señor hiciera eso con nosotros? Bueno, yo creo que seríamos, hermanos míos, los más miserables de todo el mundo. Porque si nosotros carecemos de problemas, ahora no estamos diciendo que tengamos que estar, obviamente nadie ora por problemas, nadie quiere tener problemas, pero muchas veces el Señor permite en su voluntad que pasemos diferentes problemas, diferentes aflicciones, porque si no lo hiciera así, nosotros seríamos los más miserables. ¿En qué sentido? Al ver nuestra fe casi muerta en un rincón. Si nosotros viviríamos sin problemas, todo nos iría bien, ¿dónde estaría nuestra fe? Estaría ahí casi muerta, en un rincón de nuestras vidas. Nuestra oración, por ejemplo, estaría tirada, pobrecita nuestra oración, porque como ya no pasamos problemas, ¿de qué vamos a orar, no? Si ya no estamos pasando aflicciones, ¿para qué vamos a necesitar la oración? Entonces nuestra oración está ahí tirada, muriendo de hambre, en un rincón. Nuestra compasión, si ya no tendríamos problemas, si ya no tendríamos aflicciones, nuestra compasión estaría más fría que un hielo, que el témpano de hielo. Claro, porque como no sentimos problemas, como no sentimos que las aflicciones, entonces la gente que está sufriendo diríamos, mira, yo no sé ¿por qué sufres? O sea, ¿por qué sientes así? ¿Y cómo podríamos dar consuelo? ¿Cómo podríamos animar si no sentimos, si somos como hielo, somos como cemento, ¿no? La gente tal vez quisiera que podamos acompañarlo en su dolor, pero ¿cómo vamos a hacer si nunca hemos sufrido, si ya no estamos sufriendo? Si ya no estamos pasando aflicciones, seríamos como el hielo, fríos. Pero no solamente eso, sino que también nuestra mente estaría vacía. Nuestra mente, claro, porque ¿para qué vamos a necesitar, por ejemplo, leer los salmos? Los salmos son para la gente doliente, para la gente que a veces sufre problemas, para la gente como David, que es perseguida por sus enemigos, etc. Entonces, como no estamos pasando problemas, como no tenemos aflicciones, ¿para qué vamos a leer los salmos, por ejemplo? De nada nos va a servir. Si no leemos salmos, ¿para qué vamos a leer los demás libros de la Biblia? No nos va a servir de nada. Entonces nuestra mente estaría con tela de arañas, vacía de la palabra de Dios. Hermanos, si Dios evitaría todos los problemas, si Dios nos dijera, ya no te voy a mandar más problemas, ¿está bien? Ya no te voy a mandar más aflicciones, ¿está bien? Seríamos, de verdad, para mí por lo menos, seríamos los más miserables del mundo. O sea, estaríamos bien, pero sin recibir consuelo. ¿Cómo podríamos saborear el consuelo, por ejemplo, si nunca hemos sufrido? ¿Cómo tendríamos nuestros ojos secos, porque no habría lágrimas en nosotros. No habría lágrimas. No habría el abrazo de consuelo. Hermanos, que Dios nos pueda librar de una vida así, porque eso no es vida. ¿Por qué el Señor permitió que su Hijo pudiera pasar todo ese tormento y no enviarle una legión o más de 12 legiones de ángeles? El Señor dice, yo oraría para que mi Señor me enviara más de 12 legiones de ángeles, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque es necesario que yo pase todo esto para que se cumpla los propósitos de Dios. Así que hermanos, agradezcamos a Dios. Parece medio ilógico agradecer a Dios por los problemas. Sí, porque los problemas, las aflicciones que Dios ha permitido que nosotros podamos pasar,
nos ha hecho de alguna manera, fue el medio para que nuestra fe empiece a fortalecerse, para que nosotros podamos crecer en oración. ¿De qué otra manera podríamos orar? Las veces que nosotros hemos pasado problemas, las veces que hemos pasado dificultades, ha sido donde más hemos orado, ¿sí o no? Es donde más hemos clamado al Señor. Ahí es donde hemos derramado nuestro corazón. Hemos sentido la paz del Señor. En los momentos difíciles, de aflicción, de dificultad, también es donde hemos recordado su palabra, es donde hemos tenido la necesidad de ir a su palabra, memorizar su palabra, los salmos, esas promesas de que jamás nos va a abandonar, de que a pesar de todo Él estará con nosotros, aunque pasemos en valle de sombra de muerte, Él estará con nosotros. Si no hubiéramos pasado esos problemas, jamás hubiéramos nosotros memorizado ni leído esos problemas, o esos salmos, mejor dicho. Y nuestra mente, gracias a esos problemas, está llena de palabra, llena de su bendita palabra, para que nosotros también podamos consolar a los que también van a pasar problemas y están pasando dificultades. Y así nuestra vida se empieza a enriquecer. Ya no somos niñitos que estamos siendo protegidos. No. Ya hemos crecido. Ya nuestra fe se ha fortalecido. Los músculos de nuestra fe se han fortalecido. Ya somos cada vez más maduros. Sí, con heridas, con cicatrices, pero más felices. Somos más llenos. Nos hemos realizado, estamos más desarrollados. Somos más empáticos con los que sufren. Podemos llorar con los que lloran. Podemos gozarnos con los que se gozan. Con aquel hermano que ha pasado, ha sido sanado de una enfermedad. Podemos disfrutar porque sabemos lo que se siente cuando uno está sano. Pero también podemos llorar cuando uno está enfermo. Empezamos a vivir, empezamos a saborear lo que es, por ejemplo, un pan duro. Empezamos a saborear y decir, Señor, gracias. Gracias por hacerme valorar este pan, aunque esté duro, pero gracias. Gracias por tu provisión. Gracias, Señor, aunque sea esta sopita. Tal vez no estoy comiendo un asado, pero esta sopita, Señor, gracias. Gracias, porque viene de ti. Y empezamos a valorar muchas cosas que antes no valoraríamos. Entonces, ¿por qué el Señor permite todo lo que a veces pasamos? Para que empecemos nosotros a enriquecer nuestro espíritu, nuestra fe, nuestra oración, nuestra mente de la palabra de Dios. Y así vivir, porque si no estaríamos como muertos, estaríamos como en el hospital, en terapia intensiva, solamente alimentándonos con sonda, no a través de la sonda. ¿Han visto en el hospital? O sea, hay gente que está ahí sin poder alimentarse porque no puede comer y sobrevive con sonda, o sea, alimentándose por inyecciones nada más. Eso es vida, no, hermanos, que espiritualmente no estemos así, sino podamos decir, Señor, ayúdame a agradecerte por todo lo que me has hecho pasar. Porque todo lo que me has hecho pasar de alguna manera me ha hecho amarte más, me ha hecho buscarte. Y sé que tengo que pasar mucho más. Hermanos, vamos a pasar mucho más, muchos más problemas, muchas aflicciones. Pero no va a venir de repente como una ola. Seguramente el Señor sabe y apartará la medida correspondiente para cada uno de nosotros. Y nos va a dar conforme a nuestra capacidad también esos problemas. Y a la misma vez que el Señor nos va a dar ese vaso que tenemos que beber, tal vez de aflicción, de dolor, a la misma vez el Señor nos dará fortaleza, enviará consuelo. Así como envió ángeles para que fortalecieran a Cristo cuando Jesús estaba orando en el Getsemaní, pues así también el Señor vendrá y nos dirá, tranquilo, yo estoy contigo. Voy a pasar contigo este valle de sombra de muerte. Voy a pasar contigo esta enfermedad. No te voy a dejar. Y no va a ser en vano, porque yo quiero que tu fe crezca. Yo quiero que tu oración sea cada vez más robusta. Yo quiero que tú puedas disfrutar y puedas sacar el máximo jugo de mi palabra. Que puedas disfrutar y puedas ver el consuelo después de las aflicciones. Hermanos, que Dios nos ayude a decir, Señor, que se haga tu voluntad, no la nuestra. Bendiciones, queridos hermanos. Que Dios los bendiga y el día de mañana, Dios mediante, vamos a continuar este estudio muy interesante del libro de Mateo, ya a pocos capítulos o a pocos versículos de la muerte de nuestro Señor. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga, queridos hermanos, y Dios mediante nos vemos el día de mañana. Bendiciones.